Voy a partir nomás entonces. Déjenme admitir a los que vienen llegando. Ya, entonces, lo que hablamos con Hans, que debiera pasar en la ayudantía, es como la demostración de las máquinas de soporte de vectores. Entiendo, y al menos años anteriores han hecho como las mismas derivaciones de las fórmulas en clase. En particular, yo me baso mucho en las clases de MIT. Entonces hay un profesor que es seco de MIT, que era seco, y que de hecho fue el que sucedió a Marvin Minsky en MIT como jefe del Departamento de Inteligencia Artificial en MIT cuando Marvin Minsky se fue. Y bueno, creo que murió hace casi un año, como en julio del 2019 murió el profesor. Pero de todas maneras, o sea, puede ser la mejor persona para explicar lo que son SVM. De hecho, mis diapositivas están muy basadas en su clase. Les dejo ahí en la parte de abajo la referencia al video donde él lo explica. O sea, honestamente, esto es básicamente un copy-paste donde ustedes pueden pausar, hacerme preguntas y donde tengo como diapositivas más bonitas. Así que si es que están muy complicados con la materia, pueden ir a ver eso. Básicamente, para partir con la materia, cuando hablemos de SVM, lo que vamos a estar tratando de hacer es, bueno, en el caso de clasificación, vamos a tratar de encontrar la frontera de decisión. Y entonces, esto es lo que parecido a lo que hablamos cuando hablamos de regresión logística, en el fondo que queremos encontrar una línea tal que nos permita distinguir como los puntos negros de los puntos blancos en la diapositiva que está en pantalla. Y entonces hay una serie de líneas que pueden ser mejores o peores, pero el punto es como nosotros deberíamos tratar de encontrar la línea que mejor separa los puntos, tal que eso nos permita después, ¿verdad?, generalizar a puntos nuevos. Entonces, copiando los animales que usé para la ayudantía anterior, tenemos estos perros y estos gatos, y el punto es como, si es que tenemos en nuestro eje X y el eje, o sea, el eje X1 y el eje X2, ¿cachai? La vertical y la horizontal. Tenemos, por ejemplo, atributos de estos animales que no sabemos si son perro o gato, y lo que sabemos son, por ejemplo, su peso y su tamaño. Bueno, entonces, lo que podríamos tratar de hacer es tratar de determinar como qué relación peso-tamaño no, son más comunes en perros y qué relación peso-tamaño son más comunes en los gatos. Y pareciera que por el gráfico que yo les puse, que no sé si será así en la vida real, que los perros son de más peso y de más tamaño. Entonces, habiendo incluso, o sea, pueden haber gatos que son más pesados y gatos que son un poco más grandes, pero al final, por lo general, lo que nos está mostrando el gráfico es que pareciera que hay una diagonal entre medio, que lo que nos está diciendo es que si es que el peso es mayor a tanto y la altura es mayor a tanto, entonces vamos a decir que es un perro. Entonces el punto es como, tenemos que encontrar cuál es este tanto, ¿verdad? Cuál es el peso que vamos a considerar umbral para decir que algo es perro y cuál es el peso que vamos a decir que es umbral para considerar que algo es gato. Y entonces lo que queremos en cierta manera es encontrar esta línea que va a separar los puntos y que podríamos plantear varias. Entonces una de esas es, por ejemplo, la que les pongo en pantalla, que es una pésima línea. Pero es una opción, entonces con esto la idea es tratar de que se haga una intuición de por dónde ir a pasar la línea. Y es una pésima línea porque si es que yo después me encuentro con este nuevo animal, ¿verdad? El de ahí, bueno, ese va a haber sido clasificado como gato porque está a la izquierda de la línea. Y nuestro criterio fue que los animales que estaban a la derecha de la línea eran perros y los que estaban a la izquierda eran gatos. Entonces básicamente este de acá, que debería haber sido un perro, que por ejemplo un modelo de vecinos cercanos habría clasificado como perro, nuestro SVM estaría clasificando como gato, porque en el fondo la línea estaría mal puesta. Y de igual manera, si es que yo pongo esta línea, que es una diagonal, como decíamos antes que debería ser, pero la pongo muy cercana a los gatos, entonces el problema que tengo es que después cuando llega este nuevo animal, que es mucho más, se ve que está mucho más parecido a lo que es un gato que lo que es un perro en el dibujo, de todas maneras ese animal habría sido clasificado como perro, porque está a la derecha de la línea. Entonces es que el criterio es, los a la derecha de la línea son perros y los a la izquierda de la línea son gatos. Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto que les comentaba, de que tenemos que posicionar bien la línea para evitar, por ejemplo,
estos umbrales como el que les ponía en pantalla, que pueden ser correctos para el set de entrenamiento, pero son después muy poco, o sea, generalizan muy mal. Entonces, básicamente están haciendo overfitting, ¿verdad?, nuestros datos de entrenamiento, porque son válidos para el set de entrenamiento, de hecho 100% válido, pero después tendrían errores de generalización muy grandes. Entonces, nuevamente, como, ¿qué queremos hacer entonces? ¿Cuál es la intuición? Bueno, la idea es tratar de encontrar este hiperplano que sea óptimo, y ese hiperplano óptimo es el que maximiza el ancho del canal. Y si quieren, yo siempre lo he pensado como el ancho de la calle, porque se dibuja como una calle, ¿verdad? Tenemos el plano en la mitad y tenemos las dos líneas a los lados. Entonces, matemáticamente, ¿qué es maximizar el ancho de la calle? Porque eso es lo que me pidió el profesor que discutiéramos. Y acá es donde empiezo a depender un poco de las diapositivas, o sea, del video del profesor, el que les comentaba, las clases de MIT. Nuestra regla de decisión va a ser la que se muestra ahí, ¿verdad? Donde vamos a tener unos puntos, o sea, vamos a tratar de encontrar este plano que separa, ¿verdad? Es un plano en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones sería, o sea, perdón, es una línea en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones esta línea se volvería un plano, y en 4 dimensiones sería un plano, o sea, en el fondo un hiperplano de 3 dimensiones, etc. Entonces, en el fondo, aquí queremos encontrar este hiperplano de decisión que nos permita distinguir entre nuestras características para separar las que tienen, en el fondo, las que son de una clase u otra. Y es un clasificador binario este. Y el criterio que decíamos, el que comentaba, en el fondo, que si está a la derecha, si es que el punto está a la derecha de nuestra frontera, vamos a decir que la clase es la clase +1, por ejemplo, el perro, y si el punto está a la izquierda de la frontera, vamos a decir que estamos ante un punto de la clase -1, la clase negativa. Entonces, por ejemplo, los azules serían gatos porque están todos a la izquierda de nuestro plano. Ahora, algo que es importante darse cuenta al tiro es que siempre para cualquier plano que en el fondo podamos como dibujar entre los dos conjuntos de puntos, lo que vamos a tener es que van a haber un punto por lado que va a ser, o sea, que van a ser los más cercanos al plano. Entonces siempre vamos a tener el perro más cercano al plano y el gato más cercano al plano, y se ven dibujados ahí. Entonces, la línea amarilla en nuestro plano de decisión, ¿verdad? Nuestro umbral de decisión, si quieren, el hiperplano de decisión, si tuviéramos más características que estas dos nomás. Y lo que tenemos es un punto rojo que está justo a un lado de la canaleta, y un punto azul que está justo al otro lado de la canaleta. Entonces, eso es lo que vamos a llamar nuestros vectores de soporte, que se llaman vectores de soporte porque en el fondo ese punto rojo, por ejemplo, está determinado por x1 y x2, ¿verdad? Es un punto en el espacio. Entonces, si tuviéramos 10 características, o sea, un espacio de características de 10 dimensiones, tendríamos un vector de 10 dimensiones, pero básicamente el vector de soporte es un punto, y como les decía, vamos a tener un punto por cada clase en este clasificador binario. Entonces vamos a tener al menos 2 puntos que van a ser los más cercanos, uno por cada clase, al plano de separación. Y esos vamos a llamar nuestros vectores de soporte. Y bueno, si se da que hay 2 puntos rojos, por ejemplo, que están equidistantes del plano, entonces esos 2 van a ser nuestros vectores de soporte del lado rojo, pero siempre va a haber al menos uno. Y, o sea, bueno, la demostración es evidente, pero en el fondo siempre, o sea, siempre tiene que haber al menos un punto que está más cerca del plano en la medida que haya al menos un punto, ¿verdad? Eso es como bastante intuitivo imaginarse por dónde se mostraría. Entonces consideremos un punto cualquiera, no necesariamente un vector de soporte. Entonces tenemos nuestro punto X, y lo que queremos ver es si está a la derecha o a la izquierda de la recta. Entonces tenemos nuestro punto X y nuestra recta, y queremos tratar de determinar, después imagínense que ya tenemos la recta, y queremos tratar de determinar si es que ese punto X es un perro o es un gato. Entonces queremos ver si está a la izquierda o a la derecha de la recta, y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro vector W, que es perpendicular al plano. Entonces, básicamente, esto lo podemos determinar con el producto cruz, ¿verdad? Entre el plano, o sea, el vector que haga 0 al producto cruz con el plano. Y así tenemos el vector que es
perpendicular, y entonces lo que hacemos ahora es que una vez que tenemos ese W, vamos a proyectar X, haciendo el producto punto entre el vector X y el vector W, y eso nos va a dar en el fondo las dimensiones proyectadas de X sobre W. Entonces lo que nos sirve, o sea, la razón por la que nos sirve hacer eso, es porque también podemos calcular cuál es la distancia en W, ¿verdad?, a la que está la línea. Entonces lo que podemos decir es que si en el fondo la proyección de X sobre W es mayor a, en el fondo, si es que la línea azul es más corta que la verde, entonces vamos a estar en la clase negativa y no se va a cumplir el criterio que les pongo ahí. Y en cambio, si es que el producto punto, que es la línea celeste, es mayor a la línea verde, entonces vamos a estar en un caso donde vamos a estar a la derecha de la línea roja, ¿verdad? No sé si lo pueden ver, pero básicamente si es que el celeste es W X, ¿verdad? El producto punto entre W y X, y nos comparamos con C, que está ahí en verde, entonces en la medida que Wx menos C sea mayor a 0, vamos a estar a la derecha. Y si Wx menos C es menor a 0, es que, no que Wx es menor a C. Eso significa que estamos a la izquierda de la línea, ¿sí? Entonces, al tiro la pregunta puede ser como, ¿por qué es importante proyectar? Pero lo que se puede imaginar es que un punto X que está, por ejemplo, a la misma distancia del plano, ¿verdad?, pero que está mucho más arriba, por ejemplo, tiene que estar a la misma distancia del plano. Entonces no basta solo con medir la distancia de X al origen, sino que hay que hacer es medir la distancia en el fondo de X al plano usando esta proyección al plano W. Entonces, en el fondo, de cierta manera, hacer este cambio de coordenadas que nos permita transformar las coordenadas del vector X a algo que sea comparable a la distancia del plano con el origen, que es lo que les pongo en verde. Es como Víctor pregunta si es que es como el bias del plano. El bias me imagino en el sentido de la regresión. Entonces, el C lo podría considerar como el bias del plano, sí, si es que lo quieres ver así, sí. O sea, es distinto en el sentido de que no es el punto donde vas a intersectar el eje Y. No creo que sea el punto donde hay que intersectar el eje Y. Después, si queréis, puedo tratar de llegar a esa derivación. Pero, claro, básicamente el C lo que nos está diciendo es la distancia a la que está el plano del origen en su punto más cercano, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar siempre todos nuestros puntos a esta línea W para que sean comparables las distancias. Y básicamente en el fondo es esto de que, claro, los X pueden estar más lejos o más cerca al origen, pero no nos importa la distancia a la que están del origen, lo que nos importa es la distancia a la que están del plano. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a, comillas, normalizar todas las distancias para expresarlas en términos, o sea, para expresarlas, claro, en términos de este vector W. Entonces vamos a proyectar todas al vector W y así tenemos este criterio que es consistente. En el fondo, si es que el producto punto es mayor a C, entonces vamos a decir que estamos en la clase positiva, y si es que no se cumple eso, vamos a decir que estamos en la clase negativa. Entonces, una vez que tenemos eso, y en el fondo es solo una forma de escribir nuestra regla de decisión, ahora hay que empezar a tratar de encontrar nuestro W. Entonces, ¿cómo se puede hacer la optimización? Y bueno, esto me encanta del video que les comentaba. Entonces, Vapnik, que es el que inventa esto, básicamente le rechazaron su paper un par de veces. Y es porque los que se lo rechazaban encontraban que era una forma más como complicada de hacer lo mismo que se puede hacer con una regresión logística, ¿verdad? También estamos buscando el plano de decisión, pero en el fondo hay todo un show adicional, toda una derivación matemática que quizás no es necesaria y no es más expresivo hasta el momento que lo que es una regresión logística, ¿verdad? Entonces el espacio de hipótesis de una regresión logística son también todas las líneas rectas de decisión que permitan separar nuestras dos clases. Y el espacio de hipótesis, ¿verdad?, de nuestro SVM también son todos los hiperplanos de decisión que nos permitan separar entre nuestra clase positiva y nuestra clase negativa. O sea, básicamente lo mismo.
pero va a empezar a aparecer como por arte de magia, y no sé si a Vapnik se le había ocurrido de antes, tenía la intuición que esto podía llegar a pasar, o estaba tratando de encontrar otra forma de hacer lo mismo y se dio nomás, pero básicamente en la derivación empieza a aparecer la magia de lo que es el kernel tree, que entiendo que todavía no ven en clases, pero voy a tratar de darles la intuición. Entonces, tratemos de como entender bien la matemática que hay por detrás. Y entonces, básicamente lo que queremos hacer es encontrar nuestro W, porque nuestro W va a ser el que nos exprese, o sea, queremos encontrar W y queremos encontrar B. Y esto es porque después nuestro criterio de decisión es básicamente, o sea, bueno, sí, es que acá sale como C, pero B es menos C. Entonces queremos encontrar, ¿verdad?, el W y queremos encontrar el B tal que podamos aplicar nuestra regla de decisión, la que discutíamos recién. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer bien la regla de decisión. Entonces básicamente si es que W.x más B, donde B es menos C, es mayor o igual a 1, vamos a decir que estamos ante un ejemplo positivo, y si es que es menor o igual, o sea, si es que es menor a 1, perdón, vamos a decir que estamos ante un ejemplo negativo. Que es básicamente lo que les decía antes, si estamos a la derecha de la línea, vamos a decir que estamos ante un ejemplo de la clase positiva, y si estamos a la izquierda, vamos a decir que es un ejemplo de clase negativa. Y entonces, después también lo que vamos a definir es que vamos a tratar de restringir que para los vectores de soporte, que son los que están en la frontera, esta distancia tiene que ser exactamente 1. Entonces hay una razón matemática para esto, que es básicamente el que, si ustedes ven acá, W puede tener cualquier escala. Entonces W puede ser mayor o menor, o sea, puede tener mayor o menor magnitud, sin que por eso cambie la dirección en la que está. Entonces nuestro criterio para encontrar W era que podía ser en verdad de cualquier magnitud, pero tenía que ser perpendicular a nuestro plano de decisión. El problema que tiene eso es que el producto punto de W por X entonces puede crecer o achicarse arbitrariamente sin que por eso haya cambiado nuestro plano. Entonces, para el mismo plano de decisión, que en el fondo que queremos encontrar el plano, queremos tratar de restringir a que solo se pueda encontrar un W, ¿sí? Porque si no, no sé si se entiende, pero hay infinitos W que parten en el origen y tienen esa dirección. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir que, claro, hay infinitos W, pero en particular nos va a interesar el que, o sea, el que tenga a los vectores de soporte, ¿verdad?, a exactamente una unidad de la frontera de decisión. Entonces el que tenga que Wx más B sea exactamente más 1 para el vector de soporte de la clase positiva y exactamente menos 1 para el vector de soporte de la clase negativa. ¿Sí? Y esto siempre se puede porque en el fondo, como les decía, hay infinitos posibles W, ¿verdad? Eso no es la parte complicada. Entonces eso lo va a tener que encontrar en nuestro algoritmo de optimización. Ahora, el problema que tenemos es que queremos tratar de optimizar la función de arriba, pero esa es una función por parte, entonces no podemos calcular la derivada. Ah, perdón, Rosita tenía una pregunta. Pregunta si es que el plano de decisión es lo que está justo en el SVM o es uno de los que está entre los SVM. El plano de decisión es la línea puntuada amarilla. Entonces ese es el hiperplano de decisión. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a decir que los vectores de soporte, el rojo y el azul, están exactamente a una unidad, entonces están equidistantes a una unidad del hiperplano, el amarillo. Entonces va a ser una calle en el fondo donde la vía que va, no sé, al norte y la vía que va al sur tienen el mismo ancho. Sí, perfecto. Entonces, cuando me refiero al plano de decisión, voy a referir a la línea que separa las dos cosas, pero consideren que en realidad lo que queremos hacer es, y lo iba a mencionar al tiro, es maximizar el ancho de la calle. Entonces, tratar de, claro, encontrar la línea que separa bien a los puntos, pero queremos hacerlo de tal manera de que esta distancia, que es una unidad, sea tan ancha como sea posible. Y al tiro lo explico mejor, porque sé que eso no es satisfactorio, pero en fin. Y entonces, como podemos adaptar nuestro criterio de decisión, que era lo que decía arriba, ¿verdad? Que vamos a decir que es más 1 si es que es un sample positivo o menos 1 si es un sample negativo. Bueno, para tratar de que esa función por parte quede como una función que sí podamos derivar, ¿verdad? Para, por ejemplo, calcular el mínimo o el máximo,
lo que vamos a hacer es que, dado que sabemos los y, ¿verdad? Sabemos, para los datos de entrenamiento, sabemos si es que esos x correspondían a un perro o a un gato, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la función por el y sub i. Entonces vamos a decir, si es que era un sample positivo, y sub i va a ser más 1, y si y sub i, o sea, si es que era un caso negativo, un gato, vamos a multiplicar por menos 1. Entonces eso nos permite adaptar nuestra regla de decisión de arriba, ¿verdad? Esa función por parte en la que les pongo abajo, esa que... Entonces podemos adaptarla en esta y en el fondo es una función nomás única que nos va a que minimizar, o sea, a la que podemos calcular en los gradientes. Entonces ahora que tenemos como nuestro criterio de decisión, que es el que está más arriba, y también tenemos nuestra función a la que podemos calcular las derivadas, que es la de abajo, que es como una especie de restricción, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de encontrar cuál es el mejor W. Entonces en particular lo que nos interesa es como lo que hablábamos recién, nos interesa maximizar el ancho de nuestra calle, ¿verdad? Entonces maximizar la distancia en el fondo, o sea, maximizar, claro, el ancho de la calle que separa los puntos. Entonces adentro de esta calle no hay ningún punto y queremos que esta calle sea tan ancha como sea posible. Si quisieran verlo de otra manera, imagínense que tienen dos árboles y quieren construir una calle entre medio. Y entonces, si es que lo eligen de una manera óptima, lo que pueden hacer es que cada árbol queda a un lado de la calle y ustedes tiran la calle en el ángulo perfecto para que quede tan ancha como sea posible, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro vector de soporte, el x negativo, nuestro vector de soporte negativo, que es el x menos, y vamos a agarrar nuestro vector de soporte positivo, que es el x más, y sabemos por matemática del colegio que x más menos nuestro vector de soporte negativo nos va a dar esa línea que se muestra en naranjo. Entonces esa línea que se muestra en naranjo es la distancia entre los puntos, pero de nuevo, como la distancia entre los puntos, entre nuestros vectores de soporte sin normalizar. Entonces no es algo que nosotros queramos maximizar o minimizar, porque de hecho no es algo que tenga sentido minimizar, nuestros puntos están dados, ¿verdad? El vector, el x menos es el x menos y el x más es el x más. Entonces, lo que nos va a interesar maximizar para maximizar el ancho de la calle es la proyección de esta distancia entre los puntos sobre W. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de nuevo el producto punto de la resta de los dos vectores de soporte, ¿verdad? Y el producto punto de eso con el vector W. Y el vector W unitario para que efectivamente nos dé la distancia, para que efectivamente nos dé la proyección. La proyección sin escalar en el fondo. Entonces con eso obtenemos una representación matemática, y no sé si la ven bien porque elegí mal los colores, pero con eso obtenemos una representación matemática de lo que es el ancho de la calle. Y entonces ahora, ustedes como alumnos de ingeniería que han tenido, si es que no ramos de optimización, al menos han tenido ramos de cálculo, saben que podemos tratar de maximizar esta función, que como les decía es derivable. Y entonces vamos a tratar de maximizar el ancho de nuestra calle, que es algo que podemos hacer, ¿verdad?, calculando la derivada igualando a 0, pero ojo que tenemos una restricción. Entonces, bueno, acá lo tengo expresado, lo que vamos a querer hacer es maximizar el ancho de la calle, ahí está escrito, que es maximizar, en el fondo, maximizar el ancho de la calle, que es equivalente a minimizar el W, ¿verdad? La magnitud de W. Y ahora, muy rápido, vuelvo a cómo llegué a este 2 dividido en la magnitud de W, pero básicamente lo que hacemos es que agarramos nuestra función, ¿verdad?, donde tenemos nuestro vector de soporte positivo menos el vector de soporte negativo, y lo que hacemos es que podemos aprovechar el criterio de decisión de arriba, que es siempre válido porque definimos que fuera así. Entonces decimos, si es que en el fondo se hace como por asociatividad la multiplicación, entonces x positivo por w, y eso sabemos que es en el vector de soporte exactamente igual a 1 menos b. Y no sé si lo ven, pero fíjense en el caso de arriba de la función por partes, que es nuestro criterio de decisión. Y entonces, si es que tenemos w y el x positivo, sabemos que eso es exactamente igual a, o sea, sabemos que w por x
más B es exactamente igual a 1 en el caso del vector de soporte. Entonces es igual a 1. Y pasamos el B restando, entonces tenemos que W por X es igual a 1 menos B. Entonces reemplazamos el X positivo por 1 menos B. Y después repetimos eso para el vector de soporte negativo. Entonces ahora sabemos que si es que el ejemplo es negativo, W por X es igual a menos 1 menos B. Y entonces podemos hacer el menos 1 más B. Y con eso se van Ay, me falta un signo negativo ahí. Pero en el fondo llegamos a ese 2 dividido en la magnitud de W. Entonces lo que estamos diciendo en el fondo es que maximizar el ancho de la calle, que era, ¿verdad?, la proyección de la resta de los vectores de soporte sobre W, es equivalente a minimizar la magnitud de W. Recuerden que la magnitud de W está sujeta a que la distancia de los vectores de soporte tiene que ser exactamente igual a 1. Y después se puede expresar para que la matemática sea un poco más fácil, como minimizar el cuadrado de la magnitud de W dividido en 2. Entonces, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, háganla al tiro, porque o si no voy a seguir con la matemática y se pone como cada vez más densa. Yo tengo una pregunta, Ok, dale nomás. que en verdad es de álgebra lineal. Es que me pasa que cuando restáis el x positivo con el negativo y lo multiplicáis por, o sea, el producto punto con W, ahí ya te debería quedar ese largo, ¿no? El verde. Como, no entiendo por qué se divide en el módulo como, ahí no quedaría como, Ya, es que o sea, imagínate que la línea roja, ¿vale?, ¿Mm? fuera en el fondo como menos 1, ¿verdad? Que tuviera pendiente menos 1, entonces un ángulo de 45 grados. Bueno, ¿Ya? entonces esa línea tú la podías expresar como un vector más 1 menos 1, que en el fondo lo que te dice es que por cada x que aumente tu línea va a disminuir 1 el y, ¿verdad? Que en el fondo Sí, el vector W de esa línea roja sería más 1 menos 1, sí, perfecto. y el vector W sería entonces 1, 1. En el fondo el vector W, si es que la línea es perfectamente diagonal para abajo, tu vector W es perfectamente diagonal para arriba, ¿verdad? Ujú. Y entonces tendría pendiente 1, que en este caso significaría que la representáis con tu vector 1, 1. Y entonces, si es que W es 1, 1 o W es 2, 2, la dirección es la misma, pero Sí, el producto punto entre la resta de los X y tu W va a ser el doble cuando lo hagáis con el 2, 2 que con el 1, 1. Por como, o sea, si lo hacía a mano en un cuaderno te das cuenta de eso. ya, Porque en el fondo es el primero multiplicado por 2 y el segundo multiplicado por 2, ¿verdad? O sea, más el segundo multiplicado por 2. Eso te va a dar el producto punto. ya, creo Sí, que de cacho. hecho, como... No sé, lo iba a hacer en el computador con NumPy, pero se me va a caer todo lo que tengo hecho. Pero básicamente es así como el NumPy el producto punto en NumPy, como el NumPy punto dot del arreglo 2, 2 con 1, 1, por ejemplo, y el arreglo 1, 1 con el arreglo 1, 1. Entonces, un caso te va a dar el número 4 y otro caso te va a dar el número 2. Y entonces, en el fondo, la dirección es la misma, pero la magnitud cambia. Y para, en el fondo, arreglar esta diferencia de magnitud, lo que uno hace es que divide por la magnitud de W. Ya, dale. ¿Sí? Gracias. Ya no. Y entonces, todo eso es importante, en el fondo, la definición de W y que hayamos como obligado a que los vectores de soporte estén a distancia 1. Eso es importante porque, o si no, cuando dijéramos vamos a minimizar la magnitud de W, bueno, entonces el vector 2, 2 nos define el mismo plano, ¿verdad?, que el vector 1, 1. Y entonces, y el vector 1, 1 está definiendo el mismo plano que el vector 0,5, 0,5. Y el 0,5, 0,5 es el mismo que 0,25, 0,25. Entonces uno puede seguir infinitamente y con eso se puede minimizar infinitamente la magnitud del vector W, que entonces podríamos minimizar infinitamente la magnitud del vector W sin que eso significara que estamos mejorando nuestra capacidad para predecir cuál es la clase de los puntos. Y por lo mismo es que antes, en el fondo, que no nos basta solo con minimizar la magnitud de W,
O si quieren, la magnitud de W al cuadrado dividido en 2, que en el fondo son equivalentes, porque W siempre es positivo, porque es una magnitud. Entonces el cuadrado de W es una función monótona creciente, ¿verdad? Si es que crece W, también crece el cuadrado W. Y dividir por 2 tampoco va a cambiar eso. Entonces, bueno, en fin, no sé si se perdieron con eso, pero básicamente lo que queremos hacer es minimizar la magnitud de W, que es lo mismo que minimizar el cuadrado de la mitad de la magnitud de W. O sea, es equivalente, ¿verdad? El mínimo está en el mismo lugar. Pero sujeto a la restricción de que los vectores de soporte tienen que estar a exactamente distancia 1 y que los puntos de la clase negativa entonces tienen que estar todos a distancia mayor o igual a 1. Ricardo pregunta, ¿qué ventaja tiene elevar al cuadrado y dividir por 2? Ninguna ventaja todavía, o sea, quizás hasta fue un error ponerlo en esta diapositiva, pero después cuando nosotros calculemos la derivada de una cosa al cuadrado es 2 por la cosa, ¿verdad? Y entonces se van a simplificar los dos. Es solo para facilitarnos la pega después cuando haya que derivar. De nada, Ricardo. Ricardo preguntaba por qué convenía elevar al cuadrado. Y entonces, solo por una razón, solo por comodidad matemática, para que las ecuaciones queden más bonitas. Entonces, de nuevo, queremos minimizar la magnitud de W sujeto a que se cumpla, ¿verdad?, esto que habíamos dicho de los vectores de soporte. José pregunta por qué la derivación es más fácil. La derivada de un número al cuadrado es 2 veces el número. Y entonces la derivada de un número al cuadrado dividido en 2 es exactamente el número, en vez de ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? En el fondo, el cuadrado se va a eliminar con el 2, y entonces nos va a ayudar a la derivación. Claro, porque lo que pasa es que la magnitud de W es o sea, si es que no pusiéramos la magnitud al cuadrado W, entonces podrían empezar a aparecer valores negativos, etc. Pero con el cuadrado obligamos a que todo eso sea positivo, y después igual el cuadrado se nos va a ir con el 2. Cada uno podría ser el cuadrado de la raíz. Pero en fin, en el fondo, lo que uno puede hacer es expresar el ancho de la calle como quiera. De hecho, ustedes podrían hacer la misma matemática y llegar a lo mismo si es que maximizan 2 dividido en la magnitud de W. Pero en el caso de las diapositivas de este profesor de MIT, y lo que uno hace también cuando quiere que el código sea tan eficiente como sea posible, por ejemplo, lo que tiene implementado por detrás la librería scikit-learn, lo que uno hace es que aprovecha este como regalo matemático nomás de elevar cosas al cuadrado y dividir por 2. Pero al tiro se va a ir, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que queremos hacer es minimizar la magnitud de W, pero sujeto a estas restricciones. Entonces, no sé, creo que no todos han tenido optimización, ¿verdad? Porque optimización no es de malla en computación, creo que es de título, pero no es de... Ok, ya, Felipe me dice que no todos han tenido optimización. Bueno, básicamente existe un concepto que es el lagrangiano. Entonces lo que uno puede decir es, mira, quiero minimizar el W al cuadrado medios, pero quiero que se cumplan ciertas restricciones. Y entonces lo que uno hace es que agarra esas restricciones y las convierte al formato que les pongo ahí. No sabía, no sé. Quizás mi cálculo fue distinto al de usted. O quizás no aprendí nada en cálculo 2. En fin, pero lo que les comentaba es que vamos a agarrar nuestra restricción, que es la que habíamos puesto antes, ¿verdad? Que es que nuestro y, que era más 1 o menos 1, dependiendo si estamos ante un caso de la clase positiva o un caso de la clase negativa, multiplicado por nuestro wx más b. Entonces eso dijimos que iba a ser siempre mayor o igual a 1. Y eso se tiene que cumplir siempre. Y entonces lo que nos dice Lagrange es que si es que queremos minimizar el w al cuadrado medios, sujeto a esa restricción, lo que tenemos que hacer es expresarlo como algo mayor o igual a 0. Entonces pasamos el 1 restando, como pueden ver ahí. Entonces agarramos nuestra restricción y restamos el 1. Y introducimos eso. Y perdonen, pero acá me faltó... Denme un segundo, que no los quiero complicar más. Pero, claro, entonces ahí faltó poner ese alfa, que ahí está. Entonces, básicamente lo que hacemos es que introducimos nuestra restricción, expresada de esta forma mayor o igual a 0, multiplicado por algún alfa,
que se deja libre para la optimización. Y entonces vamos a tener una restricción por cada uno de nuestros puntos x sub i. Entonces esa función de ahí, que es el lagrangiano que nosotros vamos a querer minimizar, queremos minimizar en el fondo, ¿verdad?, el ancho de nuestra calle. Entonces queremos minimizar la magnitud de w al cuadrado medios, sujeto a que se tiene que cumplir para cada uno de los puntos x sub i, que la distancia de ese punto x sub i sea mayor o igual a 1 del plano de separación. Eso es lo que sale ahí matemáticamente expresado, ¿no? Y entonces esos alfas se dejan libres, pero lo que vamos a observar es que esos alfas van a ser 0 para todos los puntos, salvo para los vectores de soporte. Que básicamente lo que nos va a decir es que no importa a qué distancia están todos los otros puntos, eso, lo que sí va a importar va a ser los vectores de soporte, y esos van a ser los únicos que van a terminar mandando el algoritmo de optimización. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta función, ¿verdad? Nuestro lagrangiano que queremos minimizar, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Entonces, primero derivamos, y pasa lo que les comentaba, ¿verdad? Derivamos la derivada del lagrangiano en función de w, y entonces el cuadrado se nos va con el medio, y queda el w menos, y después la segunda parte, entonces no nos importa el más b y no nos importa el menos 1, y lo único que nos va a importar es el alfa sub i, y sub i, por x sub i, ¿verdad? Que eso es lo que está multiplicando a w al lado derecho, adentro de la sumatoria. Entonces nos queda que la derivada del lagrangiano en función de w es justamente w menos esta sumatoria de alfa sub i, y sub i, x sub i. Y entonces con eso, si es que igualamos a 0, obtenemos que podemos siempre expresar, y es bien interesante, si es que me quieren creer en realidad, pero muy interesante como matemáticamente, que siempre podemos expresar entonces nuestro vector w, que es el que nos va a terminar dando nuestro plano, ¿verdad? Como una multiplicación o sea, como una suma ponderada de los puntos que tenemos. Entonces es una suma de los x sub i, ¿verdad? Donde dijimos que los alfa sub i iban a ser 1 o 0, entonces va a ser una suma ponderada de los puntos que ya tenemos, y que va a estar en el fondo mediada por estos y sub i, porque vamos a tener dos vectores de soporte. Básicamente obtenemos ese primer término w igual a esa sumatoria, que nos va a servir después. Y entonces después hacemos la otra derivada parcial, porque nos interesa descubrir cuál es el w, pero también tenemos que descubrir cuál es el c, para enchufarlo después a nuestro criterio ¿verdad?, de separación de los puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que también vamos a derivar el lagrangiano en función de p, y eso nos va a dar la sumatoria de alfa sub i, y sub i, y entonces si igualamos a 0, nos queda que 0 es igual a la sumatoria de alfa sub i por y sub i. ¿Hasta ahora nadie perdió? Es derivar el lagrangiano nomás que está expresado acá según w y p. Y lo que queremos hacer, ¿verdad?, es derivar igualar a 0, porque estamos asumiendo, o sea, porque sabemos que el mínimo de la función del lagrangiano, o sea, el máximo ancho de la calle, cumpliendo la restricción, está cuando la derivada de esa función es 0. Entonces, acá, esto es matemática nomás, que no sé ni siquiera si, o sea, no sé ni siquiera si tienen que saber hacerla, pero si tuvieran que hacerla, todos la podrían hacer. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar en el lagrangiano el término que encontramos recién, ¿verdad? Acá, el término que encontramos para w, y vamos a decir, bueno, nuestro lagrangiano era el que está arriba, pero sabemos que en el máximo ancho de la calle, ¿verdad?, w es igual a la sumatoria de alfa i, y, x i. Entonces nos interesa reemplazar este w en la definición del lagrangiano, y llegamos a la siguiente línea, que es una cosa asquerosa, pero que podemos simplificar rápidamente, porque si se fijan, la penúltima sumatoria es alfa sub i por y sub i por b. Entonces, como b es una constante, la podemos sacar de la sumatoria, y eso nos va a permitir usar la otra cosa que habíamos encontrado, que es que la sumatoria de alfa sub i por y sub i es siempre 0, en el máximo, y con eso llegamos a la ecuación de abajo.
Y ahora en la ecuación de abajo, ustedes se pueden fijar que tenemos dos veces lo mismo. Entonces tenemos dos veces la sumatoria de alfa y, y, xy por la misma sumatoria. Entonces lo que podemos hacer es que podemos hacer el 1/2 de eso menos el entero del otro, y nos queda menos 1/2 de eso. Y entonces básicamente nuestro lagrangiano ahora de la función, después de reemplazar los términos en el máximo, nos queda como sale ahí. Entonces básicamente el lagrangiano, la función que nos interesa minimizar para encontrar cuál es el mejor hiperplano para separar los puntos, lo vamos a encontrar si es que minimizamos la función que es la sumatoria de los alfa sub i, menos esta expresión que parece extraña, pero lo único importante que ustedes tienen que darse cuenta ahí es que los alfa i y alfa j son, ¿verdad?, escalares. Entonces es un valor nomás, no es un vector. Los y también son escalares, ¿verdad? Dijimos que iban a ser más 1 o menos 1. Y los x son vectores. Entonces básicamente lo que nos está diciendo eso es que para minimizar, o sea, para maximizar el ancho de la calle, lo que tenemos que hacer es encontrar los menores valores de alfa posible, por eso la mayoría van a ser 0, todos los posibles van a ser 0, salvo los vectores de soporte. Y después también queremos encontrar, o sea, tenemos esta expresión que, si se fijan, es una multiplicación de escalares y que tiene expresado, o sea, y que solo aparecen los x como el producto entre pares de puntos. Entonces no aparece el x sub i y el x sub j por separado, no están sumados, sino que solo aparecen como producto de puntos. Entonces, pareciera que bastaría con calcular el producto escalar, ¿verdad? Y después el producto punto entre cada par de puntos i y j en nuestros datos de entrenamiento para encontrar el w. Y entonces, lo interesante de todo esto es lo que van a ver en la siguiente clase de inteligencia artificial, y que va a volver a aparecer ahora al tiro, pero es que como x sub i y x sub j no están nunca separados, sino que solo aparecen como productos de puntos, vamos a poder después hacer un truco interesante que es el truco del kernel. Y al tiro lo explico, pero antes de eso me interesa que veamos cómo queda la regla de decisión, que para datos separables, solución analítica. Víctor, para datos separables, la función es convexa. Entonces, eso es lo que te está diciendo esta función. Entonces, si es que tus datos son linealmente separables, la función es convexa y tú puedes encontrar siempre el mínimo, comillas, global, sin nunca quedarte pegado en ningún mínimo local. Sí. Y entonces, para el resto, eso también significa que este modelo es súper bueno si es que sus datos son linealmente separables, porque básicamente no es como una red neuronal que se puede quedar pegada en un mínimo local o algo así, sino que siempre va a encontrar el mínimo global. Entonces nuestra regla de decisión, que era la de arriba, ¿verdad? Decíamos que si eso era mayor a 0 era clase positiva, y si eso era menor a 0 era clase negativa. Bueno, si reemplazamos ahí lo que sabemos de W, que es que va a ser igual a esa sumatoria en el máximo, o sea, en el plano óptimo se va a cumplir que W es igual a esa sumatoria. Bueno, entonces podemos reemplazar eso en nuestro criterio de decisión y nos queda la función de ahí. Entonces el nuevo punto, que es el punto U, de nuevo, está multiplicado por esta sumatoria y más B. Entonces ahora, no sé cuánto decirles, porque según yo no están perdidos porque nadie dice nada en el chat, pero por otro lado no puedo verles las caras, entonces no sé si van bien o mal, porque igual llevamos como, no sé, 6 diapositivas de matemática, ¿no? Pero básicamente de nuevo aparece esto, que en realidad no nos... O sea, que de nuevo x sub i y el nuevo punto, que también va a ser un x, ¿verdad? Va a ser un vector de las mismas dimensiones de x, de nuevo están expresados como su producto punto. Entonces, lo que nos empieza a decir eso, matemáticamente, es que en realidad, para la optimización, ¿verdad? Solo necesitamos saber el producto punto entre los pares de puntos x. Y después, cuando queramos usar el modelo, también solo nos interesa saber la frontera de decisión
O sea, también solo nos interesa saber el producto punto de nuestros puntos, nuestro punto U con todos los otros puntos, con todos los otros puntos de datos de entrenamiento que son los X, ¿verdad? Y entonces la gracia de hacer eso es que entra el concepto de kernel, que es el que les comenté cuando hablamos de la, ¿verdad? De las distintas regresiones. Y entonces lo que decíamos es que muchas veces los datos no eran linealmente separables, ¿verdad? Pero si lo que hacíamos es que usamos, por ejemplo, los distintos polinomios de los datos, entonces, por ejemplo, agarramos nuestros x y lo elevamos al cuadrado, y agarramos nuestro x2 y también lo elevamos al cuadrado, y después podíamos hacer también el producto entre x1 y x2. Bueno, entonces, con hacer esas transformaciones a los vectores x, antes de meterlo en nuestro algoritmo de optimización, podíamos obtener que fueran separables en nuestro nuevo espacio de dimensiones. Entonces, transformamos lo que estaba a la izquierda, o sea, perdón, si es que no teníamos algo linealmente separable como la de la izquierda, lo que podíamos hacer es que agarramos nuestros puntos en el espacio, o sea, nuestros puntos de la derecha, y podíamos calcular, ¿verdad?, los cuadrados de los x1 y los cuadrados de los x2. Y eso nos iba a permitir encontrar un hiperplano que en el espacio de los cuadrados de los datos nos permitieran encontrar una línea que separara los datos. ¿Sí? Y ojalá se acuerden de eso. Pero básicamente lo que podíamos hacer es que hacíamos esta transformación, ¿verdad? Donde lo que hacíamos, en vez de introducir desde el principio el dato x1 y el dato x2 a nuestro algoritmo de optimización, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, por ejemplo, las distintas potencias de x1 y x2. Entonces, la gracia de lo que les comentaba antes, de que, o sea, de que los x1, o sea, de que los distintos puntos x aparezcan solo como multiplicaciones, como productos puntos entre sí, es que en realidad nunca vamos a tener que calcular cuál es esta, por ejemplo, nunca vamos a tener que calcular los polinomios del vector x1, nunca vamos a tener que calcular los polinomios del vector x2. Solo nos va a interesar saber cuál habría sido la multiplicación de los polinomios de x1 por la multiplicación de los polinomios de x2. Y no sé si se nota la distinción que estoy haciendo, pero es distinto tener que calcular el polinomio de x1 y después calcular el polinomio de x2 y hacer la multiplicación de esos dos entre sí, que usar una función nomás que nos retorne el polinomio, o sea, lo que habría sido el producto punto del polinomio de x1 con el producto punto entre el polinomio de x2. Y eso se llama el truco del kernel en SVM. Díganme si es que están muy perdidos. ¿Van bien? Cristóbal, ¿Sí? te tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tus datos como subyacentes, así tienen una relación, no sé, pues cúbica o a la quinta, etcétera? ¿Cómo tú Como el P de podrías, ahí, que es cuadrático. claro, claro, en ese caso un círculo y quizás lo podéis ver si es que graficáis los datos y le hacéis como algún análisis dimensional, o sea, reducción dimensional, pero de Claro. repente tenéis datos que, no sé, pues se relacionan, ponte toda la séptima. ¿Existe algún algoritmo que pueda cachar eso y decirte, oye, sabéis que con datos a la séptima funciona bacán esta cuestión? Claro, entonces, O tenéis que ir probando nomás. la magia del SVM Ujú, es que, gracias al truco del kernel, lo que yo puedo hacer es que puedo usar, por ejemplo, como no tengo que calcular nunca la expresión, o sea, claro, la expresión polinómica de los distintos x, ujú. lo que puedo hacer es que puedo usar, por ejemplo, puedo agarrar x y hacer implícitamente, ¿verdad?, una conversión a un espacio que tenga todos los polinomios de cualquier orden, un espacio infinito dimensional. Ya. Y entonces yo puedo agarrar mi x, lo mapeo a este espacio infinito dimensional, que sería incalculable en la práctica, hago el producto punto con el otro x, también en espacio infinito dimensional, y ese producto punto nos va a dar un valor que no va a ser necesariamente infinito dimensional. Mm, Y entonces eso te permite, de cierta manera, como automatizar, ¿verdad? Esto de no tener que estar introduciendo tú los polinomios manualmente. claro, iterando a la quinta, a la sexta, a la séptima, etcétera. Claro. Y bueno, ahí va a tener que tener cuidado, porque en el fondo lo que uno puede hacer es que, o sea, lo que podría pasar es que uno tuviera un overfitting asqueroso, ¿verdad? Porque Claro, en pues. infinitas dimensiones es En fácil este caso encontrarse que, por eso. ejemplo, es cuadrático, acá hay a la cuarta y te quede supuestamente mejor, pero no es lo más simple, pues. Claro, no, pero ahí uno puede usar regularización, etcétera. Ya, Sí. perfecto.
Entonces voy a repetir el truco porque no les quedó tan claro. Ahora entiendo que el profesor lo va a ver en la siguiente clase. Pero básicamente lo que les decía es que en esta ecuación lo que ustedes tienen es que lo que necesitan hacer es calcular el producto punto entre x sub i y otro punto nuevo que va a ser u. Entonces tienen el producto punto entre x y u. Y después también cuando ustedes quieran entrenar su algoritmo, ¿verdad? Para la optimización, también necesitan calcular el producto punto entre el x sub i y el x sub j. Pero entonces nunca tienen el x sub i y el x sub j por separado. Nunca hay como un más x sub i y nunca hay un más x sub j. Entonces básicamente nunca van a necesitar hacer nada con el x sub i mismo. Solo les interesa el resultado del producto punto entre el x sub i y el x sub j. ¿Sí? Y entonces, en particular, si lo quieren ver ustedes como desde el punto de vista de programadores, lo que ustedes quieren en realidad no es nunca calcular el producto, o sea, no, lo voy a poner de otra forma. Entonces, lo que me refería es que cuando uno calculaba, ¿verdad?, los polinomios del x sub i, lo que íbamos a hacer era, por ejemplo, agarrar nuestro vector x sub i y agregarle, no sé, unas 2 dimensiones adicionales que contuvieran, ¿verdad?, el cuadrado del x sub 1 y el cuadrado del x sub 2. ¿Verdad? Sí, hasta ahí sí. Entonces, básicamente, lo que íbamos a hacer es que íbamos a nuestro x sub i aplicarle esta función para lograr que los datos fueran separables. Entonces, la gracia del truco del kernel es que ustedes nunca tienen que directamente calcular la función. Entonces, ahí sale x sub i por x sub j, ¿verdad? Y entonces, si es que quisiéramos hacerlo usando un kernel, y bueno, a ver, ¿puedo dibujar o no? Entonces, si es que nosotros quisiéramos usar un kernel, lo que haríamos es que reemplazaríamos el x sub i por, ¿verdad? Podríamos hacer k de x sub i. Perdón que estoy dibujando con el mouse, que siempre es mala idea, pero no me ha llegado mi lápiz que me compré por AliExpress. Y acá al lado tenemos el producto punto de k por x sub j. Donde este k puede ser, por ejemplo, la función que calcula los polinomios. Entonces, lo que les comentaba es que nunca, en realidad, no necesitan calcular el k del x sub i y el k del x sub j. Todo lo que necesitan saber es, por ejemplo, la función f que tome x sub i y x sub j ¿verdad? Y les retorne el producto punto. Y entonces, si es que ustedes saben una función que retorne el producto punto de los k de los x sub i, entonces no necesitan nunca calcular el k del x sub i, ¿verdad? Entonces, esto puede ser útil, por ejemplo, si es que calcular el k es muy caro. Entonces, por ejemplo, lo que le comentaba recién a Víctor, es que uno podría usar, por ejemplo, un k que agarrara nuestro x sub i, que puede ser, no sé, de 2 dimensiones, y que lo transforme en un x sub i que sea de 1000 dimensiones. Y eso de ahí sería muy caro de calcular, ¿verdad? Y después habría que hacer eso también para x sub j, entonces también hacer el mapeo de 2 dimensiones a 1000 dimensiones. Y después habría que hacer el producto punto entre esas dos cosas de 1000 dimensiones. Entonces, en vez de eso, lo que uno puede hacer, y no existe para todas las funciones, pero lo que uno puede hacer es que puede usar este truco del kernel. Y entonces, todo lo que yo necesito saber es la función, o sea, cuál habría sido el resultado de, ¿verdad?, los k multiplicados entre sí. Pero nunca necesito hacer la multiplicación misma, si es que yo tengo esta función f. Entonces, Pablo dice, en la sumatoria del mayor o igual a 0, el x sub i multiplica el u, o el u multiplica toda la sumatoria. El x sub i multiplica el u. Entonces, ahora acá pasa lo mismo, ¿verdad? Solo que en vez de tener x sub i y x sub j, tengo x sub i, y esto de acá es el u. Entonces, el u se multiplica, esto está dentro de la sumatoria, si esa era la pregunta. Porque si te fijáis, el w
O sea, es que en el fondo el U acá, claro, lo podréis poner afuera, pero también lo podéis meter porque está multiplicando. Entonces, no sé, A por una sumatoria es lo mismo que la sumatoria donde todos los elementos están multiplicados por A, ¿verdad? Porque la multiplicación distribuye. Entonces lo que hicimos acá es que metimos el U adentro, y entonces lo que les comentaba es que en vez de tener que ustedes calcular, ¿verdad?, el K del X sub I y el K del U, y multiplicarlo entre sí, hay una serie de funciones que nosotros ya sabemos para cualquier X sub I y para cualquier U, cuál habría sido el resultado de este producto punto. Entonces, de nuevo, no es para cualquier función, pero hay muchas funciones para las que ya lo sabemos, y entonces, si es que no hay que calcular esas dos cosas, porque nunca hay que saberlo, no hay que saberlo ni para hacer la optimización, ni tampoco hay que saberlo para hacer la inferencia. Entonces lo que podemos hacer es que podemos usar, por ejemplo, entre otras cosas, un K que mapea a infinitas dimensiones, que sería algo que literalmente no podemos calcular en la práctica. Entonces, si es que quisiéramos hacerlo en la práctica, tendríamos que agarrar nuestro X sub I y mapearlo a infinitas dimensiones, que no nos cabría memoria, y agarrar nuestro U y mapearlo a infinitas dimensiones, y de nuevo tampoco nos cabría memoria, y después hacer el producto punto de dos cosas que son infinitas, que no se puede. Pero en cambio algún matemático, y hay que tenerle mucho respeto a los matemáticos, porque no me imagino haciendo eso, se dio cuenta de que la multiplicación de estos dos vectores en infinitas dimensiones puede ser, por ejemplo, siempre, no sé, el vector 1 más el vector 2, entonces, por ejemplo, más U más 3. Y obviamente no es eso, pero es por ponerle un ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos que esto es equivalente, entonces lo que podemos hacer es siempre calcular la función fácil, la función rápida. Y eso nos permite que lo que antes podíamos hacer con una regresión lineal, que era agarrar, o sea, que era calcular los X, o sea, los K de los X, y hacer la optimización sobre los K de los X. Ahora también lo podemos hacer con SVM, pero entre otras cosas también podemos hacerlo, uno, mucho más eficiente, y dos, también se nos abre la posibilidad de ocupar muchos kernels que antes no podíamos ocupar, muchas funciones K que antes no podíamos ocupar. Que son todas estas que son, por ejemplo, de infinitas dimensiones. Entonces, algunos kernels famosos son, por ejemplo, el kernel polinomial o el kernel exponencial, que son el RBF que van a pillar en sklearn. Entonces, un ejemplo, que lo pongo acá, es que a la izquierda ustedes tienen el X y el Y. Entonces, si se quieren imaginar, ustedes tienen su característica, ¿verdad?, el X1. Entonces, esto acá es la característica X1, y esto acá es la característica X2, para ser consistente con la redacción que hemos usado hasta el momento. Entonces esto es un X2 y esto acá es un X1. Y si se fijan, no hay ninguna línea que nos permita separar los datos acá. No hay ninguna línea que podamos usar para que sea válida o sea, para que nos sirva la función de SVM. Entonces tampoco nos habría servido la función de regresión logística, porque no hay ninguna línea, ¿no? Pero lo que podemos hacer es que si hacemos que z es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, entonces agregamos después este nuevo valor, entonces nuestro vector x, que antes era x1, x2, lo podemos convertir a este nuevo vector que va a ser, ¿verdad?, x1, x2 y z. Entonces pasamos de un vector de 2 dimensiones a un vector de 3 dimensiones, aplicando esta función de acá. La función es la cuestión entera. Y ahora sí, sí hay una línea que nos va a permitir separar, ¿verdad?, a los puntos. Y entonces esto es básicamente lo que les mostraba antes, ¿verdad?, en la clase de regresión logística, que es que si agarrábamos una función de los datos, o sea, si es que concatenábamos funciones de los datos, con eso ya vamos a poder encontrar, ¿verdad?, nuevos espacios donde pudieran ser linealmente separables. Pero la gracia del truco del kernel es que no tenemos que hacer este cálculo explícitamente, sino que muchas veces podemos llegar y aprovechar que es verdad que solo necesitamos saber el producto punto entre los mapeos de los distintos espacios. Y con eso nos ahorramos por un lado cálculo y por otro lado nos permite usar kernels muy avanzados.
No voy a hablar del soft margin SVM más que para mencionarlo. Básicamente el SVM que hemos mostrado hasta ahora requiere que los puntos sean linealmente separables. Eso significa que, por ejemplo, podemos llegar a una situación como la de la izquierda, donde la única forma de encontrar un margen tal que separe los dos conjuntos de puntos sea tener una calle muy, muy estrecha. Y que es básicamente overfitting, porque por ejemplo ese punto azul podría ser ruido, podría ser que justo alguien tocó el sensor cuando se está haciendo la medición. Y en cambio nos gustaría mucho más que se ignorara ese ruido y que encontráramos un margen como el que se muestra a la derecha. Entonces eso de ahí lo que vamos a hacer es que vamos a incluir una penalización por cada punto que está mal puesto, ¿verdad? Por ejemplo, ese punto azul que quedó adentro del margen, y vamos a minimizar esas penalizaciones. Vamos a pedirle al modelo que en su optimización minimice cuántos puntos hay en el fondo adentro del margen. Y me demoré un poco en la demostración, pero ejercicio muy rápido. Voy a tener que mover el chat acá. Entonces, el ejercicio dice, el espacio de hipótesis de una máquina de vectores de soporte está dado por el set de hiperplanos que potencialmente pueda separar los datos de entrenamiento. Entonces, otra de estas preguntas de espacio de hipótesis, ¿qué creen? Por el chat. ¿Alguien que se la juegue? De hecho, qué forma más como políticamente correcta de decirlo, Víctor, pero claro, esa respuesta es verdadera. El espacio hipótesis es lo que va a encontrar nuestro algoritmo de optimización, ¿verdad? O sea, son las posibilidades que entra en nuestro algoritmo de optimización y entre las que el algoritmo va a tener que elegir cuál es la mejor opción. Entonces, básicamente, el algoritmo lo que va a hacer es una búsqueda en el espacio de hipótesis, ¿verdad? Así lo definimos en la primera clase. Y entonces, cuando hablamos de SVM, lo que puede encontrar nuestro algoritmo de optimización son los distintos hiperplanos. Y nunca va a poder encontrar algo que no sea un hiperplano en el espacio. Entonces, efectivamente, el espacio de hipótesis de una máquina de soporte de vectores son justamente todos los posibles hiperplanos que separan los datos. O sea, todos los posibles hiperplanos, ¿verdad? Que en potencia pueden separar los datos de entrenamiento. Y lo que va a hacer nuestra optimización es que va a encontrar cuál es el hiperplano que mejor separa, o sea, de todos los hiperplanos, cuál es el que mejor separa los datos. Así que esa era verdadera. Es una pregunta de la I3 del segundo semestre del 2016. Un SVM puede tener como mínimo 2 vectores de soporte. ¿Verdadero o falso? Ya, bueno, esta tiene más consenso y más personas que participan. Claro, como mencionaba al principio, sí, efectivamente verdadera. Bien Clemente, Víctor, Felipe y los que supieran la respuesta pero no la dijeron por el chat por alguna razón. Les dio lata escribir en el teclado. Claro, entonces lo que queríamos hacer, ¿verdad? Era encontrar, o sea, lo que decíamos es que siempre los vectores de soporte van a ser los dos puntos más cercanos al plano. Entonces, o sea, vamos a tener al menos un punto por clase, que va a ser el punto de esa clase, que es el más cercano al plano. Entonces, como los SVM encuentran un hiperplano, o sea, que solo nos deja separar cosas de dos categorías, ¿verdad? Solo nos deja separar, hacer clasificación binaria. Entonces, en particular, lo que nos está diciendo eso es que siempre va a haber al menos dos, porque son dos clases y hay uno por cada clase. Entonces, de nuevo, si el vector de soporte es el punto de cada clase que está más cerca del plano, y son siempre dos clases en una máquina de soporte de vectores, pues siempre van a haber al menos dos puntos, uno por cada clase, que son los más cercanos de su clase respectiva del plano. Y puede ser que haya más de dos vectores de soporte, porque significaría que hay dos puntos que son equidistantes, entonces dos o más puntos que son equidistantes. Entonces, por ejemplo, que los perros hubieran dos que están a la misma distancia del plano de separación. Entonces, si es que el SVM es binario, ¿cómo hacemos para hacer un SVM multiclase? Como el que está en sklearn.
Esto es parecido a la pregunta que hicimos con regresión logística también en alguna ayudantía pasada. Ya, a ver, ¿te podía explayar, José? Felipe García dice que le repita la pregunta. Ok, nada, en el fondo decíamos recién que los SVM eran clasificadores binarios, entonces que el plano nos servía solo para distinguir entre una clase u otra. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un SVM que nos deje distinguir entre, no sé, 5 clases distintas? Entonces, perro, gato, caballo. Lo mismo que el logaritmo. Me tinca que la palabra ahí no era logaritmo, pero, a ver. Pablo, tu pregunta es de materia, ¿no? Ah, ya cacho a lo que va ahí. Ya, entonces era una respuesta multiclase. Sí, por si acaso, porque en la materia los Y eran escalares. Entonces, claro, la forma en la que se implementa en la librería scikit-learn, por ejemplo, es que se usa un modelo de one versus rest, que es lo mismo que dijimos para ¿verdad? La clase de regresión logística. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo que dice Víctor, ¿verdad? Y bueno, también lo que está diciendo José, que vamos a usar más SVM. Entonces, nuestra primera SVM va a decir si es que pertenece a la clase 1 o no pertenece a la clase 1. Ahora, algo muy bueno que tienen los SVM es que si se fijan, no importa que los datos estén desbalanceados. ¿En qué sentido? En que si es que yo trato de entrenar una red neuronal y le doy 5 fotos de personas, o sea, 5 fotos de pulmones con COVID y 15 fotos de personas sin COVID, entonces la red va a aprender a decir siempre que la foto no tiene, o sea, que la persona en la foto no tiene COVID. Y esto es solo porque para la red neuronal va a ser más fácil, o sea, por un tema estadístico, se da cuenta de que se equivoca menos si es que dice siempre la clase más frecuente. En cambio, en lo que es SVM, al final lo que va a mandar es el vector de soporte de cada clase. Entonces, en la medida que yo tenga al menos un punto por cada clase, yo voy a tener un vector de soporte por cada clase. Y no va a todo el resto de los puntos no importan, todo el resto de los puntos están multiplicados por 0. Entonces, lo que les mencionaba acá, nuestro criterio de decisión es el alfa sub i por y sub i por el x sub i. Pero los alfa sub i van a ser todos iguales a 0, salvo para los vectores de soporte. Eso va a ser lo que finalmente encuentre en nuestro algoritmo de optimización. Y entonces, como los alfa sub i van a ser 0 para todos los vectores que no son vectores, o sea, para todos los puntos que no son vectores de soporte, entonces al final lo único que va a importar es que nuestros vectores de soporte multiplicados por u más b sean mayor a 0. Eso es lo que nos está diciendo esa ecuación. Y entonces, básicamente lo único que necesitamos saber es un punto por cada clase, ¿verdad? Que va a ser el vector de soporte por cada clase. Y podemos hacer eso para distinguir entre, por ejemplo, cada par de clases. O podemos agarrar la clase número 1 y todo el resto de los puntos. Y entonces lo que decimos es que si es que pertenece a la clase número 1, pertenece a la clase número 1. Y si no pertenece a la clase número 1, ahora evaluamos si es que pertenece a la clase número 2. Y si no pertenece a la clase número 2, ahora evaluamos si pertenece a la clase número 3. Entonces al final lo que se puede hacer, que es lo que sugiere Víctor, es usar uno de estos ¿verdad? Algoritmos de pertenencia. Entonces, ¿pertenece a la clase número 1 o no? En vez de decir pertenece a la clase número 1 o pertenece a la clase número 2. Y se usan varios de estos cuestiones de pertenencia. Uno por cada clase, uno por cada clase menos uno, si quieren. ¿Por qué les mencionaba lo de los vectores de soporte y que tuvieran alfa distinto de 1? Esto es porque si en la prueba ustedes llegan y dicen como usaría un modelo, como lo que dice Víctor, usaría un modelo que me diga si es que pertenece a la clase 1 o no pertenece a la clase 1, bueno, eso es una respuesta que no tiene puntaje completo para muchos de los modelos, ¿verdad? Por ejemplo, una red neuronal.
Eso es porque si ustedes llegan y usan como todos los de, o sea, los de la clase 1 versus todos los otros vectores, lo que están haciendo es que van a, no sé, pues si tienen 5 clases, van a tener X vectores de la clase 1 y van a tener 4X, ¿verdad? Vectores del resto de las clases. Entonces van a estar tan sobre representadas las otras clases que su modelo va a aprender a casi siempre decir que no pertenece a la clase, ¿no? Entonces una respuesta completa para, por ejemplo, usar redes neuronales en una configuración como esta, sería, primero voy a hacer estos modelos de clase 1 o no clase 1, y me voy a preocupar de al entrenarlo tener la misma cantidad de valores de la clase 1 que de la clase 2. O voy a penalizar más la pérdida cuando se equivoca en la clase 1 que cuando se equivoca en las otras clases. En cambio en SVM eso no es necesario, porque va a encontrar el vector de soporte de la clase 1 y el vector de soporte de la no clase 1, y entonces no van a importar cuántos datos hay de la no clase 1, porque básicamente vamos a usar solo el vector de soporte. Vuelvo a el ejercicio, entonces esto era SVM multiclase. Pero claro, básicamente la respuesta más fácil que pueden ustedes usar es la que dice Víctor, de clase 1, no clase 1. Que también es la misma que decía Matías. Y finalmente, antes de, bueno, después les comento, ¿cómo haríamos un SVM de regresión entonces? Porque hasta ahora hemos hablado siempre de clasificación. Entonces, no sé si es que alguien tiene una buena idea de cómo se hace, pueden prender el micrófono, o si quieren tratan de expresarlo en el chat, pero no es tan fácil de explicar quizás escrito. Pero por último, los que no se atrevan a hablar, traten de imaginarse cómo harían un SVM de regresión. Voy a decirlo yo si no, porque no nos queda tanto rato. Entonces les doy un segundo más. Tomás dice una pista. Y ok, entonces lo que nosotros hacíamos cuando... Esto es la pista nomás, por si acaso. Lo que nosotros hacíamos cuando agarramos nuestra máquina, ¿verdad?, de soporte de vectores, es que decíamos, de todos nuestros puntos van a quedar afuera de la calle, y lo que vamos a hacer es maximizar el ancho de la calle. Y entonces, ¿verdad? Y los vectores de soporte son los puntos que están más cerca de la mitad de la calle. Entonces traten de usar el mismo concepto de cuáles serían los vectores de soporte y qué es lo que quieren ustedes maximizar o minimizar. Sí, de todas maneras pueden modificar el algoritmo, Víctor. ¿Ya? Bien, ¿sí? Ok, me voy a colgar de la respuesta de Víctor. Entonces, básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de SVM, que es la pista que les decía, lo que tratamos de hacer es que tratamos de encontrar, ¿verdad?, la calle de más ancho posible, tal que no contuviera ningún punto adentro, ¿verdad? Entonces, en cambio, lo que vamos a hacer para regresión es que vamos a tratar, y esta imagen la saqué de un blog que está citado ahí, vamos a tratar de encontrar la calle tan estrecha como sea posible. Entonces, lo contrario, en vez de vamos a tratar de maximizar el ancho de la calle, vamos a tratar de minimizar el ancho de la calle. Y la restricción va a ser que todos los puntos deben estar adentro. Entonces, en vez de que todos los puntos deben estar a sus lados respectivos, ahora vamos a decir que todos los puntos deben estar adentro de la calle. Y entonces, la matemática es básicamente la misma. No les pongo la derivación, pero lo que ustedes tendrían que hacer es darse cuenta de que la distancia del punto al plano se expresa matemáticamente igual que como lo hacíamos recién, ¿verdad? Con el producto punto y el W. Y también ustedes van a tener que entonces decidir este criterio en el fondo de que todos los puntos queden dentro, ¿verdad? Que va a ser con las restricciones que nosotros le metíamos a nuestro lagrangiano.
Y una vez que ya tienen definidas esas dos cosas, lo que ustedes hacen es que minimizan el ancho de la calle sujeto a que todos los puntos queden dentro. Y eso les va a dar el vector W y el vector después, o sea, el vector W y el vector B. Y básicamente va a fitear una recta a los datos que tengan, ¿verdad? Pero también les va a dar una medida de la dispersión de los datos, que va a ser el ancho de la calle. Y nuevamente también pueden ustedes usar, por ejemplo, los kernels. Y entonces, si bien la línea va a ser recta en el espacio que ustedes le dan, va a ser recta en el espacio de las características, quizás la línea no va a ser recta como en la práctica, ¿se entiende? O sea, el SVM va a encontrar una línea recta, pero va a encontrar una línea recta en el espacio proyectado. Entonces, por ejemplo, si ustedes usaban, ¿verdad?, el kernel acá que nos permitía separar los datos circulares, entonces lo que pueden hacer es que pueden, entre otras cosas, encontrar una línea circular usando esta misma transformación. ¿Sí? ¿Todos quedaron claros con eso? Esta es como la pregunta más difícil que les podría tocar en una prueba. La SVM multiclase salió en la I3 del 2018, segundo semestre, por si acaso. Que no les había comentado, pero trato de decirles cuando las preguntas son de pruebas, porque así después, si ustedes se las encuentran, pueden saber si es que la han visto antes o no, ¿verdad? Pero también como para motivar a que los ejercicios que muchas veces se ven fáciles, como cuál es el espacio de hipótesis, etcétera, son en realidad ejercicios que aparecen mucho, porque al menos Hans prefiere hacer estos ejercicios de que cueste, de que haya que pensarlos, y mucha pregunta verdadero y falso. Claro, entonces Felipe García pregunta cómo aparecen estos ejercicios, como desarrollo, programación, como qué, y probablemente no le aparezcan como matemática, así que ustedes tengan que saber hacer la derivación entera que hicimos hoy día, probablemente no, pero sí que ustedes tienen que saber perfecto, por ejemplo, que se están metiendo las restricciones al lagrangiano. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, ¿cómo expresarían ustedes las restricciones de que quizás los puntos queden adentro de la calle? Eso podría ser una pregunta que es válida. Entonces, ¿cuál sería la restricción que ustedes tienen que agregar al lagrangiano? Algo así podría ser. Después también hay de repente preguntas de programación. Por ejemplo, ¿qué cambios le harían ustedes al pseudocódigo del algoritmo del árbol que vimos la vez pasada? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que hicimos, de hecho, para evitar el overfitting. Entonces lo que nosotros decíamos es que íbamos a sumarle, íbamos a restarle a la ganancia de información, ¿verdad? Un puntaje que estuviera asociado a cuál es la profundidad del árbol. Eso también es una respuesta válida, pero podría estar, así como esa respuesta la podíamos expresar en texto, también le hubieran podido pedir a ustedes que escribieran el algoritmo de creación de los árboles, el algoritmo ID3 que vieron en clase, y que pusieran en el contexto del algoritmo cuáles serían los cambios que hicieron. Ahora, no sé si les van a terminar haciendo las siguientes pruebas en formato prueba. O sea, claramente ya no tuvimos más clases el resto del semestre, pero sí, quizás mis tips no son tan válidos. Pero de todas maneras, o sea, este es el tipo de cosas que sí, yo también creo que van a ser tareas. De todas maneras, este es el tipo de cosas que el profesor quiere que ustedes piensen, ¿verdad? Como qué cambios podemos hacerle a lo que ya vimos de SVM y entender muy bien lo que está haciendo SVM por detrás, ¿verdad? La maximización del ancho de la calle, el que todos los puntos queden a su lado respectivo de la calle, etc. Y qué es lo que está haciendo el algoritmo de creación de árboles, ¿verdad? Que es como ir encontrando la minimización de entropía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cambios puedo hacer para que prefiera los nodos que están a menos profundidad? Y es como, voy a directamente atacarlo, voy a directamente disminuir el valor de esos nodos que están a mayor profundidad, que es lo que decíamos la vez pasada. Cuando decíamos la vez pasada, ahora que lo pienso, muchos de ustedes no terminaron de ver la ayudantía porque a mí se me fue el internet, y eso fue el problema mío, y la culpa de ustedes, perdón. Pero le subí, o al menos le di a Hans al profesor, para que subiera el video de la ayudantía. Y ahí están resueltos todos, también con hartos dibujitos, como tratar de hacerlo esta clase. Estamos en la hora, así que, de hecho, me pasé un minuto. Así que los voy a tener que dejar. De hecho, ahora mismo estoy en una conferencia. Me tuve que tomar un descanso de la conferencia por esta hora y media, pero adiós.
Suerte a todos. Cualquier duda, ya saben, por mail, WhatsApp, lo que sea. De nada, a ustedes.